nombre es Fiel Calmonte, matrícula 2022-1784 y estaré exponiendo sobre el examen final que trata sobre un sistema de control de autobuses en el cual se solicita que se permita registrar información del chofer, se permita registrar a los autobuses y se permite registrar las rutas. Y con esta información las reglas de la lógica son: permitir vincular un chofer con un autobús y una ruta. Si el chofer está ocupado o el autobús o la ruta, el mismo no se puede asignar. Por lo que estaré primero presentando la funcionalidad del proyecto y después estaré presentándole el código por la arquitectura de capas. Este es el proyecto, evidentemente. Un vistazo simple, vemos el mapa de Santo Domingo porque es un sistema de control de autobuses de Santo Domingo. En esta parte vemos un listado pequeño de los registros que se han hecho anteriormente y aquí es unos pequeños listados que están conectados a las bases de datos en el cual se van actualizando automáticamente y así se pueden trabajar para la programación y asignación de autobús, conductor y ruta. Entonces, si le damos a agregar, vemos que podemos asignar, registrar al conductor, el autobús y la ruta. Vamos a proceder con el ejemplo. Le damos a agregar y dice que el conductor fue agregado con éxito. Se elimina automáticamente. Ahora vamos con el autobús, poner un ejemplo cualquiera. También se registró de una vez y lo mismo con la parada. Sería un ejemplo. Le damos a agregar. Bien, entonces si volvemos a ejecutar, vemos que los mismos se han agregado y que también aparecen en cada uno de los procesos, por lo que el código de agregar está funcionando. Ahora vamos a ver si funciona el de la programación. Vamos a hacerlo con los mismos nuevos. Me dice que el ID de conductor se ha seleccionado, que es José, el del autobús, hola, y el de la estación. Y me dice que mamá tengo en este caso está duplicado, por eso no me deja, por lo que estamos correctos con una de las solicitudes. Ahora vamos a hacer parte del código. La parte que también debíamos ver y se me olvidó compartir es cómo se agregan los datos a la base de datos. Y es de la manera siguiente: los conductores. Aquí están, estos son pruebas que he hecho anteriormente, por eso hay campos vacíos. Aquí es la ruta. Vemos que los datos que pusimos de ejemplo funcionan y lo que asignamos también. Bien, ahora explicaré la parte del código. Aquí está el proceso, el proyecto, ya visto desde el punto de vista del código. Voy a explicar de manera concisa, lo más concisa posible, lo que entendí para que el video no se haga tan largo. Bien, yo decidí trabajar con 4 capas, las cuales son, como se pueden ver hacia la derecha, la capa de presentación, la capa de lógica de negocio, la de entidades y la de acceso a datos. Como dice su nombre, evidentemente la de presentación es lo que ve el usuario, que viene siendo esto, más el código del mismo. El de lógica de negocios, que es donde se hace los métodos y procesos, las reglas, como la que solicitó el mandato. Las entidades, evidentemente, como es el nombre, son donde se colocan las variables y donde se asignan para no perdernos. Y la capa de acceso de datos, que es donde nos conectamos a la base de datos y ponemos todo lo relacionado a ello. Pueden ver que hay varias clases. Decidí hacerlo de esta manera ya que no quería confundirme demasiado, así que
Dentro de las capas lo dividí, por así decir, también en pequeños cajones o capas para no confundirme. Empezaré desde aquí. El único que no lo hice así fue el de presentación, porque el de presentación de por sí tiene prácticamente tres cajones, vamos a decir así. Tiene el de programa que viene por sí solo. Tiene también vamos a verlo aquí. Aquí está. Este es el del mismo formulario cuando se le da doble clic para asumir los botones. Igual que este también, el otro formulario de agregar conductor y datos que tiene sus propias clases, su propio namespace. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Detalladamente lo que hice fue, dentro de cada uno de los cajones, hice, por ejemplo, pequeños repositorios, entre comillas. O sea, cajones que guardaban datos que iba a utilizar en otros lugares, como es la misma capa de presentación. Un ejemplo de esto sigue siendo el repositorio de asignación, que aquí consiste en que se guardaba todo relacionado a la base de datos, que tiene que ser que guardaba los datos desde la capa hacia la misma base de datos, valga la redundancia. Por ejemplo, esta es de agregar asignación, en el cual los datos que se colocaban en la capa de presentación iban directamente a la base de datos. Y aquí, en este, lo que hacía era que se tomaban y se comparaban. En el autobús, evidentemente, solamente se hacía lo mismo, pero con proceso de autobús. Perdón. Se tomaba los datos del autobús, si este tuviera, míralo aquí, se seleccionaba y se agregaba. Lo mismo con lo del conductor y lo de ruta. En la parte del repositorio es bastante concisa porque trata más de la parte de datos, por lo que no hay que abundar mucho. En el caso de entidades tampoco, como dije anteriormente, solamente trata de asignar las entidades que vamos a utilizar en cada uno de los pequeños, entre comillas, cajones entre las clases, para no perdernos en caso de que digamos, qué variable pues, se utiliza en entidades o en, digamos, en los mismos accesos de datos. Déjame entrar directamente el de acceso de datos, el de ruta, y aquí está. Trabaja comparada, con ID, con municipio y si está disponible. En el caso de logística de negocio, como dice su nombre, va directamente a trabajar con métodos y va a enlazar todas las reglas que son concisas y precisas. En este directamente se trabajó con las asignaciones, pero en un tema de crear la lógica, crear lo que se entiende. Entonces, aquí voy a ir por lo más básico. Se crea una asignación donde se intenta que se validen los datos que están aquí abajo, se validan los datos que están en la base de datos y en caso de que estén correctos, se agreguen. Si no, lanzan un mensaje de error. En este caso es para obtenerlos y en este caso para guardarlos. Ese es el caso de asignaciones. Lo mismo pasa con autobús. Lo que se hace es que se obtienen los datos por un repositorio mismo. O sea, la capa de lógica se auxilia evidentemente la capa de datos, ya que la de datos y la de acceso a datos tiene toda la información que éste necesita para hacer la lógica. Entonces aquí está el de agregar autobús y el de entidades. Lo mismo, vamos a dar un vistazo con lo de conductor y con lo de gestión de ruta. Algo interesante que utilicé en este caso es que usé la base de datos directamente en C#, o sea que no solamente hice la conexión por cadena, como nos enseñó el profesor, sino que también hice la conexión directamente con el form. Les muestro.
Aquí con los combo box, que son estos que se despliegan, como lo pudieron ver en el ejemplo, lo que hice es que conecté la base de datos directamente y le asigné los datos que quería observar y seleccionar para poder guardarlos de manera conjunta. Esto lo hice directamente en, déjenme mostrarlo, en la capa, aquí está, lo hice en la capa del mismo formulario, ya que como dije, todo lo que tenga que ver directamente con el formulario se trabaja en su propia capa. Aquí está, más o menos, sí. Aquí lo que dice que cuando yo le diera al botón guardar, que es este que está aquí, él va a obtener el ID de los datos que fueron extraídos de la base de datos de aquí, que se colocan acá. Cuando yo lo selecciono, él asume automáticamente los datos de la base de datos, lo va a tomar, lo va a convertir en un entero. Entonces, él va a intentar conectarse a la base de datos, va a intentar insertar los datos que he seleccionado como una cadena nueva y lo va a agregar en cada columna de asignación, que es otra columna que podemos ver aquí. Por ejemplo, cuando nosotros cuando agregamos los datos, hicimos el del conductor que tiene su nombre, su apellido, etcétera, etcétera, el autobús que tiene marca, modelo, etcétera, el de ruta que tiene parada y municipio. El de asignación lo que hace es que toma el ID de estos tres y los coloca en uno mismo y me da la fecha en que se hizo ese proceso. ¿Por qué me da esto? Porque directamente con esto puedo tomar los datos automáticamente. Es decir, que si yo quiero saber el conductor 1 del autobús número 1, la ruta número 1 que está asignado para tal fecha, y sé que va a ser las personas, sí, vamos a ver, va a ser Manuel Tejeda, de fecha de nacimiento, cédula tal, que tiene el autobús King, modelo tal, placa tal, y va a trabajar en la ruta Mamatingó de Villamella. Entonces, esa es la facilidad. Otro pequeño dato es que los mensajes de texto te dicen si fue guardado con éxito o si no hubo asignación. O en caso de que si hay un error externo que se pueda exponer, también lo presenta. Aquí en este método, lo que hace es que guarda, obtiene, por así decir, los ID que dijimos anteriormente en la base de datos. Él toma los datos que seleccionamos en el combo box y lo asume como entero y automáticamente lo convierte en ID. Aquí va a ser el botón de eliminar y creo que es todo. He apuntado lo correspondiente. Espero que haya sido de su agrado. Hasta aquí mi aporte.